En mayo de 1570, Ana de Austria, de 20 años, se casó con el rey Felipe II de España, cuyo imperio abarcaba varios continentes. Esta unión sorprendió a Europa. Fue tan controvertida que incluso el Papa intentó impedirla. El escándalo no era solo la diferencia de edad de 23 años, sino algo mucho más inquietante. Felipe era su tío. El matrimonio sentó un precedente peligroso, profundizando la red de endogamia que algún día atormentaría a la poderosa dinastía de los Habsburgo. Ana de Austria nació el 2 de noviembre de 1549 en Cigales, cerca de Valladolid, España. Su padre fue Maximiliano II, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, e hijo de Fernando I, archiduque de Austria y rey de Hungría, Bohemia y Croacia, quien asumió el imperio en 1556 en Denominiones. Maximiliano heredaría los vastos títulos de su padre tras su muerte en 1564, consolidando su lugar entre los gobernantes más poderosos de Europa. Aunque Ana era de familia austriaca, nació en España por una larga visita de su padre, quien en 1548 se casó con María, hija nada menos que de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano y rey de España, el monarca más dominante de Europa. Como podrías haber sospechado, los padres de Ana eran parientes cercanos. Eran primos hermanos, ya que sus padres, Carlos V y Fernando I, eran hermanos, ambos miembros de la ilustre Casa de Habsburgo. El matrimonio de sus padres fue uno de los primeros lazos entre las ramas austriaca y española de los Habsburgo, creado para fortalecer el poder político, pero una que en el siglo siguiente contribuiría a la endogamia genética que afectó la línea familiar. Ana pasó sus primeros años en medio del esplendor de la corte española, rodeada de ceremonias, poder y la grandeza del imperio. La mayor de 9 hijos sobrevivientes pronto se volvió la favorita de su padre. Durante estos años, su madre, María, gobernó España como regente junto a su nuevo esposo, Maximiliano, mientras que su propio padre, el poderoso Carlos V, estaba ocupado en Europa Central, llevando a cabo su incansable campaña para suprimir la reforma protestante en Alemania. La regencia de María duró hasta 1551, cuando su hermano, el príncipe Felipe, regresó de Europa Central para asumir el control como gobernante en funciones. Con Felipe a cargo tras la ausencia de su padre, los padres de Ana regresaron a Austria, donde ella creció y estudió rodeada de la grandeza vienesa en los años 1550. Aunque era muy joven para recordar sus primeros años en España, en la corte nadie pudo olvidar a la niña imperial nacida entre ellos. Una princesa infante cuyo destino ya estaba entrelazado con las grandes potencias de Europa. Antes de profundizar en la vida de Ana y su fatídico matrimonio, debemos entender el turbulento mundo donde sucedió su historia. La Europa del siglo XVI lucía muy diferente a la de hoy, con potencias rivales, alianzas cambiantes y una política dramática. Alemania no era una nación unificada, sino una mezcla de muchos pequeños estados, ducados y ciudades libres. En el Sacro Imperio Romano, al este se encontraba la extensa mancomunidad polaco-lituana, e Italia estaba dividida en muchos estados rivales, como los estados pontificios, la República de Venecia y varios ducados que competían por la supremacía. En medio de este paisaje fragmentado, 2 titanes destacaban sobre el resto: los reinos de España y Francia, enfrascados en una amarga lucha por la supremacía europea. Habían librado una serie implacable de guerras desde 1494 hasta 1559 por el control de Italia. Para España, mantener un vínculo estrecho con la rama austriaca de la familia Habsburgo era vital para mantener a raya las ambiciones francesas. A fines de la década de 1560, esta alianza era más crucial que nunca. Una feroz revuelta había estallado en los Países Bajos, en la zona que hoy corresponde a Bélgica y los Países Bajos, amenazando el control español de uno de sus territorios más ricos. Mientras el rey Felipe II buscaba preservar la paz en su imperio, procuró fortalecer sus lazos con sus parientes austriacos. Y de esta red de necesidad dinástica y estrategia política surgiría el matrimonio que marcó el destino de Ana. Al principio, Ana nunca estuvo destinada a casarse con Felipe. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Las cortes de los Habsburgo en Madrid y Viena
Buscaban una unión que fortaleciera a la familia y al imperio. El plan era que Ana se casara con su primo hermano, don Carlos, príncipe de Asturias, el único hijo del rey Felipe II y su primera esposa, María Manuela de Portugal. Según los estándares de la Europa real, tal unión no era para nada sorprendente. Los matrimonios entre primos eran herramientas diplomáticas comunes, diseñadas para unir reinos en lealtad y sangre, una tradición que persistiría en la realeza europea hasta bien entrado el siglo XX. Don Carlos y Ana incluso tenían edades similares, ya que Carlos solo era 4 años mayor que ella. Una pareja que, al menos en papel, parecía bien emparejada política y personalmente. Sin embargo, Ana estaba lejos de ser la única opción para don Carlos. En 1559, mientras España y Francia negociaban el fin de las guerras italianas, se planeó que Carlos se casara con una princesa francesa. Ese mismo año se comprometió con Isabel de Valois, la hija mayor del rey Enrique II de Francia. Sin embargo, en un giro de la diplomacia dinástica, Isabel fue casada apresuradamente con Felipe mismo. Como parte de un esfuerzo más amplio para asegurar la paz entre los dos reinos rivales, se propusieron entonces 3 otras novias para el joven príncipe, incluyendo a otra candidata francesa. Pero Francia pronto descendió en las guerras de religión entre católicos y protestantes, lo que hizo que esos planes colapsaran a mediados de la década de 1560, y las alianzas extranjeras ya no fueran viables. Finalmente se acordó que don Carlos se casaría con su prima Ana. Sin embargo, no todo estaba bien en España. Mientras Ana crecía en Viena durante su adolescencia creyendo que se casaría con su primo, en pocos años, los sucesos a cientos de kilómetros tomaron un rumbo más oscuro. Don Carlos, antes un heredero prometedor, sufría fiebres y problemas de salud misteriosos desde su adolescencia. En 1562 sufrió una lesión en la cabeza tras caer por una escalera, y a pesar de una serie de tratamientos médicos extraños y a menudo brutales, su estado psicológico comenzó a deteriorarse cuando llegó a los 20 años. Don Carlos era infame por sus violentos arrebatos emocionales, comportamiento errático e inestabilidad alarmante. Sus acciones eran cada vez más peligrosas. En secreto, contactó a opositores del gobierno de su padre, incluidos rebeldes holandeses en los Países Bajos. Alarmado por su desafío, Felipe II tomó medidas drásticas y arrestó a su propio hijo a inicios de 1568. Con eso, cualquier esperanza de un matrimonio entre Ana y don Carlos se rompió abrupta e irrevocablemente. El 24 de julio de 1568. Don Carlos murió mientras estaba encarcelado hasta el día de hoy. Las sospechas persisten, y muchos creen que su padre lo dejó morir de hambre, decidido a evitar que su hijo se convirtiera en un punto de reunión para la rebelión. Aunque este desastre acabó con una posible unión, no eliminó la idea de que Ana se casara dentro de su familia Habsburgo. En cambio, el plan tomaría un giro oscuro e inesperado, preparando el escenario para uno de los matrimonios más extraordinarios de la época. Cuando don Carlos murió en 1568, Felipe II estaba casado, siendo esta su tercera esposa. Su primera esposa, la madre de don Carlos, María Manuela de Portugal, había muerto 4 días después de dar a luz a causa de una fuerte hemorragia tras el parto. La segunda esposa de Felipe, María Tudor, reina de Inglaterra e Irlanda, había muerto de un presunto cáncer de estómago o de útero en 1558. Y no tuvieron hijos. Luego se casó con Isabel de Valois, una princesa francesa, en 1560 después de una historia natal compleja. Ella murió después de un parto de un bebé muerto, el 3 de octubre de 1568, 10 semanas después de la muerte de don Carlos. Todo esto dejó a Felipe II en una posición desesperada. Había perdido tanto a su heredero como a su esposa, y su tercer matrimonio solo le había dado hijas. Y con las muertes de don Carlos y de Isabel de Valois en rápida sucesión, el rey se encontró sin un sucesor varón. Y así, en un movimiento que sorprendió a Europa, Felipe propuso lo impensable. Si don Carlos ya no podía casarse con Ana, entonces tal vez él mismo debería casarse con su sobrina. Asombrosamente, el padre de Ana estuvo de acuerdo. Ana, de 20 años, se casó por poder con su tío de 43 en mayo de 1570 aún en Viena, desafiando no solo las convenciones, sino también las objeciones del Papa Pío V,
quien estaba horrorizado por los planes de Felipe de casarse con su sobrina. Hasta ahora, la unión de Ana y Felipe era solo en papel, casados por poder, mientras ella seguía en Austria y él gobernaba desde España. En otoño de 1570, finalmente viajó a la península ibérica, donde la esperaba una gran ceremonia formal. Viajó con un gran séquito, una mezcla de rostros familiares de Viena, quienes ahora la acompañarían a España y permanecerían a su lado. Era una práctica común entre las cortes reales para brindar continuidad y consuelo a las novias, cuyas vidas eran repentinamente desarraigadas y enviadas a vivir a una tierra extranjera. El viaje a España fue largo y estuvo lleno de tensión. El grupo de Ana cruzó los Países Bajos por tierra y luego tomó un barco a la península ibérica. Fueron recibidos con vítores y hostilidad por parte de los holandeses en el camino. Un inicio ominoso para un matrimonio ya envuelto en intrigas políticas. El viaje se desarrolló en el contexto de la revuelta holandesa recién iniciada, que había estallado en 1568 después de años de creciente malestar en los territorios de los Habsburgo españoles. En el viaje, los príncipes enfrentaron una controversia diplomática en el extranjero, cuando los familiares de Floris de Montmorency, un noble holandés encarcelado en España por su papel en la revuelta, le pidieron a Ana que interviniera en su nombre. Después de semanas en el mar, llegó a España el 3 de octubre de 1570 y solicitó formalmente que le perdonaran la vida. Pero antes de que pudiera llegar al rey, Flores fue ejecutado en secreto el 16 de octubre, estrangulado hasta la muerte. La mayoría de los historiadores cree que por órdenes de Felipe. Por todos los relatos, Ana se adaptó sorprendentemente bien a la vida en España. Fue recibida por muchos que la recordaban cuando era una bebé, y su presencia trajo un toque de vida a la rígida y a menudo solemne corte española. Brillante, alegre y vivaz, ella alivió parte de la formalidad sofocante que había definido durante mucho tiempo el reinado de Felipe. Ana también se convirtió en la esposa más querida de Felipe. Los diplomáticos informaron que el rey realmente amaba a su joven esposa. A diferencia de muchos predecesores, no hay registros de que él tuviera amantes durante su matrimonio. Se decía que Felipe la visitaba en sus aposentos todos los días, y la pareja era muy unida y también tenía personalidades similares. Pronto, ella quedó embarazada, y en diciembre de 1571 nació el hijo Holtford. Fue nombrado Fernando en honor al abuelo de Ana, y se le otorgó el título de príncipe de Asturias, que don Carlos había ostentado hasta su sospechosa muerte unos años antes. Sin embargo, no sobrevivió hasta la edad adulta. En octubre de 1578, murió posiblemente a causa de disentería. Desafortunadamente, el destino de Fernando marcó el patrón para los futuros hijos de Ana y Felipe. Carlos, otro hijo, nació en 1573 y murió antes de cumplir 2 años, en 1575. Otro niño, Diego, nació en 1575 cuando Fernando aún vivía. Esto consolidaba la sucesión, pues durante un tiempo hubo 2 hijos sanos en la línea al trono. Tras la muerte de Fernando en 1578, Diego heredó. Parecía que sobreviviría a su madre, aunque él también murió joven de viruela en 1582, la única hija de la pareja, llamada María, y nacida en 1580, murió en 1583. Esto significaba que solo uno de sus 5 hijos, un niño llamado Felipe, como su padre, sobreviviría hasta la edad adulta. Él nació en 1578 y se convertiría en el heredero que Felipe II había deseado, incluso hasta el punto de casarse con su propia sobrina. Como se dijo, Felipe y Ana tenían una buena relación pese a su diferencia de edad y parentesco. Incluso fue una madre cariñosa para sus hijastras, del matrimonio de Felipe con Isabel de Valois. Sin embargo, Ana pronto se convirtió en la 4ª esposa de Felipe, que murió prematuramente. En 1578, el rey Sebastián I de Portugal murió en el norte de África, luchando contra los musulmanes de Marruecos. Tenía solo 24 años y no tenía hijos. Fue sucedido brevemente por Enrique I de Portugal. Pero Enrique era un cardenal de la iglesia que tampoco tenía hijos. Cuando murió en 1580, se produjo una crisis de sucesión y Felipe reclamó el trono de Portugal. Esto fue disputado, y para afirmar su reclamo, Felipe, Ana y la corte española viajaron a Portugal en septiembre de 1580. Ana fue reina consorte de Portugal por unas semanas a finales de 1580
Sin embargo, sería un periodo breve. Durante el viaje a Portugal, o después de llegar allí, contrajo una forma agresiva de influenza y se enfermó gravemente. Murió a causa de esa condición en la ciudad de Badajoz el 26 de octubre de 1580, a una semana de cumplir 31 años. Primero fue enterrada en Portugal, pero luego sus restos se trasladaron a España y se sepultaron en la cripta real del Palacio de El Escorial. Felipe, su esposo, no se volvió a casar y vivió hasta 1598. Cuando se observa el matrimonio de Ana con Felipe, puramente desde la perspectiva de mantener la sucesión real, fue exitoso. No importa cuán inquietante nos parezca hoy en día. El matrimonio tuvo varios hijos. 3 murieron, pero el príncipe Felipe vivió para suceder a su padre como rey Felipe III en 1598. Sin embargo, esto sentó un precedente desagradable. Los Habsburgo austríacos y españoles continuaron casándose entre sí durante el siguiente siglo. Uno de estos arreglos relacionó lo que pasó con Ana y Ate. En 1646, Mariana de Austria, miembro de la rama austríaca de la familia, fue prometida a su primo español, Baltasar Carlos, príncipe de Asturias, hijo y heredero del rey Felipe IV y su nieto. Cuando Baltasar murió en octubre de 1646, antes del matrimonio, Felipe IV decidió casarse con Mariana para asegurar la sucesión española. Mariana era su sobrina. Esto fue exactamente lo mismo que sucedió 80 años antes, pero a mediados del siglo XVII tuvo consecuencias mucho más trágicas. Mariana tuvo un heredero varón, el futuro rey Carlos II. Pero terminó gravemente enfermo y con dificultades cognitivas durante toda su vida. Debido a la fuerte endogamia, no pudo tener hijos, y la dinastía real española terminó en 1700. Los matrimonios entre parientes y la endogamia, iniciados por Ana en 1570 para preservar la línea real española, causaron la extinción de los Habsburgo españoles 130 años después. Gracias por ver este video sobre Ana de Austria, reina de España. Espero que les haya parecido interesante. Si quieren más contenido sobre alguno de los Habsburgo, he hablado de muchos de ellos en el canal, así que échenle un vistazo. Si tienen más sugerencias, escríbanlas en los comentarios. Y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.